Lo primero que vi fue la fisura en la confianza de mi hermano. Empezó en la comisura de su boca, donde su habitual sonrisa arrogante se había congelado y extendido hasta convertirse en una máscara de incredulidad. Estábamos en un puesto de mando improvisado, con el aire cargado de tensión y olor a café rancio. En la mesa, entre nosotros, había un teléfono con altavoz, y una voz nítida, fría y absolutamente autoritaria rompió el silencio. Zach Miller, ¿está el agente Fletcher en el lugar? Todos los policías locales en la tienda miraron a su alrededor, confundidos. Entonces, sus ojos se posaron en mí cuando di un paso al frente desde las sombras. La voz del teléfono no se alteró ni un instante. Fletcher, esta escena ahora es de jurisdicción federal. Tu perfil es el vector principal. Dame tu evaluación conductual preliminar. 3 horas antes, la escena había sido un caos doméstico. Llegué a casa de mis padres y encontré a mi madre, una mujer que valoraba el orden por encima de todo, profundamente conmocionada por un allanamiento. Fragmentos de vidrio cubrían la alfombra de la sala y los cajones estaban abiertos. Y en medio de todo esto estaba mi hermano Mark, detective de la policía local que trataba cada escena del crimen como si fuera su propio escenario. Estaba en su salsa, dirigiendo a agentes sin formación y disfrutando de la preocupación y el asombro de nuestros padres. Él era el héroe, el protector. Yo era simplemente Annie, la callada y aburrida del gobierno del Este. Pero vi cosas que ellos no. El cristal de las puertas francesas estaba roto hacia afuera, no hacia adentro. El desorden parecía organizado como un plató de cine. Algunos objetos estaban tirados a un lado, mientras que otros tenían un inmenso valor sentimental. Las medallas del servicio diplomático de nuestro abuelo habían desaparecido. Esperé un momento de silencio y me acerqué a Mark. La entrada fue un montaje, dije en voz baja, y el patrón encaja. Me interrumpió con una carcajada, asegurándose de que su compañero pudiera oír. «Annie, por favor», se burló, con la voz impregnada del tono condescendiente que había perfeccionado durante 30 años. «No te metas en esto, los detectives se encargarán». Me miró de arriba a abajo. «¿Por qué no le preparas un té a mamá?» Su compañero sonrió con suficiencia, y en ese pequeño y cruel momento, la humillación fue total. Fue el mismo despido que había recibido toda mi vida. Cada proyecto de feria de ciencias, cada logro académico, todo con palmaditas en la cabeza y dejado de lado para darle más espacio al último triunfo de Mark. Asentí, con la cara como un lienzo en blanco, pero en mi interior, una fría y firme determinación empezó a tomar forma. Quería que me mantuviera al margen. Esa era la única orden que estaba a punto de rechazar. Se rió entre dientes pensando que era solo otra broma a mi costa. No tenía ni idea de que acababa de despedir a la única persona en un radio de 80 kilómetros que había leído el expediente clasificado de este mismo sospechoso. Para comprender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las 2 vidas que vivía. Para mi familia, yo existía en 2 dimensiones, un personaje plano en la gran y dramática historia de mi hermano. Esto nunca fue más claro que en las cenas dominicales. Recuerdo unos meses antes del allanamiento de morada. Mi hermano Mark, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un escudo, dominaba la mesa. Estaba contando la historia de una parada de tráfico rutinaria, pero al narrarla, se convirtió en un enfrentamiento épico al borde de una carretera. Embelleció cada detalle, presentándose como un héroe solitario que enfrentaba un peligro incalculable. Mi padre, un hombre que creía que el legado se medía por los logros visibles y contundentes, estaba pendiente de cada palabra, con el rostro radiante de un orgullo tan intenso que casi dolía verlo. Le dio una palmada a Mark en el hombro. El sonido resonó en el comedor. «Ese es mi chico», dijo, de pie en primera línea. Más tarde, durante un silencio en la conversación, intenté compartir una noticia mía. Me aclaré la garganta. Sentía la voz débil y el espacio que Mark había dejado vacío
se había llenado. Me habían aceptado un trabajo. Empecé. Se publica en la Revista Internacional de Criminología. Trata sobre psicologías atípicas en delitos contra la propiedad interestatales. Por un momento, se hizo el silencio. Mi padre me miró con los ojos vidriosos y cortésmente desinteresados. Asintió levemente. «Qué bien, cariño», dijo. Las palabras, una familiar palmadita hueca en la cabeza. Entonces se volvió inmediatamente hacia mi hermano. «Mark, cuéntanos de nuevo qué dijo el jefe sobre esa condecoración». Fue como si no hubiera dicho nada. Mi logro, la culminación de un año de intensa investigación y análisis, fue solo una nimiedad, un murmullo silencioso que la fanfarria de mi hermano ahogaba fácilmente. Mi madre, Carol, una mujer que consideraba las opiniones de mi padre como si fueran palabra santa, intervino con su estribillo habitual. «Nos preocupa mucho el trabajo de tu hermano. Es tan peligroso ahí fuera», decía, llevándose la mano al corazón. Luego me miraba con una sonrisa plácida. «Tu trabajo de oficina en Virginia parece tan seguro. Nos reconforta». Me llamaban Annie, la analista, un apodo que sonaba inofensivo, pero que estaba diseñado para reducir mi mundo. Me pintaba en un cubículo gris, moviendo papeles, un engranaje silencioso en una máquina que no se molestaban en comprender. No tenía ni idea de lo que estaba en juego, la presión ni las vidas que pendían de un hilo en mi análisis. En su mente, Mark perseguía monstruos a plena luz del día. Yo solo organizaba el papeleo después. No vi la mesa, vi la feria de ciencias donde mi proyecto sobre nucleosíntesis estelar fue ignorado por el primer puesto de Mark en salto de longitud. Vi la carta de aceptación universitaria que revisaron antes de preguntarle a Mark sobre su entrenamiento de fútbol. Era un dolor familiar. El peso silencioso de pasar desapercibido. Pero había otro mundo, un mundo del que no sabían nada. En ese mundo, yo no era Annie, era la agente especial Fletcher. Y mi oficina no era un cubículo, era una sala de reuniones segura e insonorizada. Una sala en el corazón de la unidad de análisis del comportamiento de Quantico. Allí se respiraba frío y el respeto se ganaba, no se daba. Me situaba a la cabecera de una larga mesa rodeada de agentes experimentados, hombres y mujeres, que habían visto lo peor de la humanidad y recibía toda su atención. Les explicaría mi último caso, cuyo nombre en clave era el diplomático, un ladrón escurridizo que se centraba metódicamente en funcionarios jubilados, robando objetos de gran valor personal. Mi verdadero trabajo no consistía en introducir datos. Se trataba de construir un fantasma psicológico a partir de las migajas que dejaba un depredador. El sujeto muestra rasgos narcisistas organizados. Explicaría mi voz, tranquila y segura, pero con una clara aversión geográfica a los centros urbanos. El MMO muestra una sofisticada comprensión de la contravigilancia, pero la victimología es puramente emocional. No se trata de obtener ganancias, se trata de reescribir un legado percibido. No solo estaba leyendo datos de una pantalla, estaba contando la historia del hombre que buscábamos, pintando un retrato de su mente para los agentes que lo encontrarían. Mi jefe, el subdirector Thorne, un veterano curtido que valoraba la precisión por encima de los clichés, escuchaba atentamente con la mirada fija. No le importaba mi apellido ni quién era mi hermano, le importaban mis resultados. Tras mi informe, asentía con un solo gesto decisivo. El perfil de Fletcher es nuestra única pista viable. Él decía a la sala, «Quiero que los equipos tácticos estén informados sobre esto antes de las 8 nelas, que procedan a su inteligencia». En esa sala no hubo condescendencia, no hubo despidos educados. Solo había una confianza silenciosa y absoluta en mi trabajo. El respeto era tangible, un escudo contra la invisibilidad casual que soportaba en casa. Esta era mi verdadera familia. Un equipo forjado con un propósito común donde mi mente no solo era reconocida, era el arma principal. Durante años, dejé que me definieran como Annie. Mantuve mi mundo separado para protegerlos.
Pero cuando el ego de Mark amenazó con descarrilar un caso federal en curso, me di cuenta de que ya no podía protegerlos de la verdad. Era hora de que conocieran al agente Fletcher. Tras el despido de Mark, ocurrió algo extraño. La familiar punzada de humillación seguía ahí, un sofoco en los ojos, pero desapareció casi al instante. Fue reemplazado por algo completamente distinto, una claridad profunda y escalofriante. El ruido del drama familiar, el tono condescendiente de mi hermano, todo se desvaneció en el fondo. Ya no era Annie, su hermana pequeña. Era analista en una escena de crimen comprometida. La ira seguía ahí, pero se había convertido en combustible. Mi atención se agudizó y empecé a verlo todo. Mi mirada pasó por alto el caos performativo en el que estaba concentrado mi hermano y se concentró en los detalles que se le habían escapado. Había un tipo específico de nudo, un nudo de aguja usado en el tirador de una cortina, inusual para una casa sencilla. En el marco de la puerta, casi invisible, había un símbolo ligeramente grabado en la madera, y los objetos robados no eran al azar, eran objetos de valor personal, no monetario. Las piezas encajaron en su lugar con el chasquido frío y seco de un mecanismo de cierre. El nudo, el símbolo, la victimología. No fue un robo casual, fue él. Esta era la firma del sospechoso de mi caso activo. El diplomático. De repente, ya no se trataba de mi familia. La investigación torpe y egocéntrica de mi hermano no solo era insultante, estaba contaminando activamente la integridad de la escena de un crimen federal. Mi objetivo cambió en ese instante, de soportar un desaire familiar a contener una amenaza profesional. Me di la vuelta sin decir nada más y me alejé del circo de la sala. Encontré un rincón tranquilo en el patio trasero, oculto por la sombra de un viejo roble, y saqué mi teléfono seguro. No llamé al 911. No llamé a un amigo para desahogarme. Hice una llamada oficial. Marqué al oficial de guardia de la UAC. «Póngame con el subdirector Thorne», dije con voz firme. «Vista, circunstancias apremiantes, expediente 7A3». Cuando su familiar voz grave se escuchó en la línea, mi informe careció de toda emoción. «Señor, soy Fletcher. Estoy en la escena a título personal», dije. «Tengo confirmación positiva de 3 firmas principales de la operación diplomática. Los agentes locales están poniendo en peligro la integridad de la escena. Solicito formalmente una revisión jurisdiccional». No hubo ninguna duda al otro lado de la línea. Ad Thorne, mi jefe, no cuestionó mi presencia ni mis hallazgos. Confió plenamente en mi criterio, una confianza que mi propia familia jamás me había otorgado. «Confirmado. Fletcher», dijo con tono serio. «Su palabra es suficiente. Invoco la ley de robo interestatal. Un agente superior está en camino para asumir el mando. Mantenga una postura de observación y no interactúe más con la policía local. Nos hacemos cargo del caso». La llamada terminó. Un sistema de inmenso poder acababa de ponerse en marcha y la trampa no era emocional, era procesal. Mark creía que su autoridad provenía de la placa en su cinturón. Estaba a punto de descubrir un tipo diferente de autoridad, una que no necesitaba uniforme, solo una llamada telefónica. El sistema llegaba a su puerta y yo era quien había enviado la invitación. Me encontraba al borde del caos organizado, como un fantasma en la tragedia de mi propia familia. Un puesto de mando móvil, con generadores zumbando y luces azules y rojas intermitentes, se había instalado en la entrada de la casa de mis padres. Dentro, mi hermano Mark estaba ofreciendo la actuación de su vida. Se paró frente a una gran pizarra blanca, con un rotulador en la mano, esbozando su errónea teoría del crimen para sus colegas. Estaba animado, seguro de sí mismo, señalando con énfasis la pizarra mientras hablaba. Era el héroe, el detective jefe, el hijo al mando. Mis padres estaban de pie junto a la puerta abierta, observándolo con un orgullo familiar y sofocante. Vieron a un comandante, un hombre de acción.
No vieron las evidentes fallas en su lógica ni la incomprensión fundamental de la escena. Mark me miró fijamente por un momento y me dedicó una pequeña sonrisa condescendiente. Era una mirada que decía: «Mira, los adultos lo tienen todo bajo control. Ya puedes volver adentro». La mirada de mi madre siguió la suya. Su expresión era una mezcla de lástima y enfado, como si mi sola presencia fuera un inconveniente para su drama familiar. No reaccioné. Simplemente esperé. Sabía que el sistema que había puesto en marcha era metódico y estaba en marcha. La llegada fue silenciosa, un marcado contraste con el ruido de la policía local. 2 sedanes negros, pulidos como espejos, se detuvieron en la acera. No usaron sirenas, no las necesitaban. Su sola presencia imponía más autoridad que cualquier luz intermitente en la entrada. La puerta del copiloto del coche que iba delante se abrió y un hombre salió. Era el agente especial a cargo Miller, una figura alta e imponente con un traje a medida que parecía absorber la luz a su alrededor. Se movía con una gracia serena y depredadora, sus ojos escudriñando la escena con una quietud desconcertante. Ignoró por completo a Mark, que seguía a media frase frente a su pizarra, y se dirigió directamente al oficial uniformado de mayor rango. «Soy Zach Miller, del FBI», dijo, con una voz grave y barítona que interrumpía el ruido. «Necesito hablar con el detective jefe». Fue una jugada de poder sutil y brillante, estableciendo la cadena de mando pasando por encima de Mark. Mi hermano, ajeno a todo, vio su momento. Se acercó con paso decidido, sacando pecho y extendiendo la mano. «Mark Jensen», anunció, con voz resonante de presunción. «Ese soy yo. Me alegra tener a los federales aquí para apoyarme». Zach Miller le dio un breve apretón de manos con desdén, con una mirada fría y analítica. Justo cuando Mark abría la boca para continuar, el teléfono de Miller vibró. Levantó una mano para silenciar a mi hermano, un gesto de autoridad tan despreocupada que Mark se estremeció. Miller contestó la llamada. «Thorne, estoy en el lugar», dijo, y luego pulsó un botón. Estaba poniendo la llamada en altavoz para que todos la oyeran. La voz que llenaba el aire era la de mi otra vida, la de mi jefe, el subdirector Thorne. Carecía de calidez, una herramienta de mando puro. «Zach Miller, ¿está el agente Fletcher en el lugar?» El nombre resonaba, una palabra extraña en este drama doméstico. Mark y mis padres miraron a su alrededor con el rostro inexpresivo por la confusión. Los policías locales intercambiaron miradas desconcertadas. «¿Quién era el agente Fletcher?» Di un paso adelante, deliberado, desde las sombras hacia la cruda luz del puesto de mando. «Aquí estoy, señor», dije. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras mis 2 vidas colisionaban en un violento espectáculo público. La voz de Thorne continuó desde el teléfono. Las palabras cayeron como martillazos. «Fletcher, esta escena ahora está bajo jurisdicción federal según el expediente 73. La policía local solo brindará apoyo perimetral». Hizo una pausa, dejando que la orden se asentara. «Su perfil es el vector principal de esta investigación. Entregue a Miller su evaluación conductual preliminar ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark estaba boquiabierto. Su rostro era un lienzo de orgullo destrozado y absoluta confusión. Su compañero, el que me había sonreído con sorna, se quedó mirando, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Vi a mi padre retroceder un paso vacilante, agarrando el brazo de mi madre con la mano. Susurró mi nombre, Annie. Pero salió como una pregunta entrecortada, el nombre de la hija que creía conocer, chocando con la imposible realidad del agente federal que tenía ante él. Mark, finalmente recuperando la voz, balbuceó de desesperación, un patético intento de reclamar su reino. «Espera, espera», tartamudeó, señalándome con un dedo tembloroso. «Es mi hermana. Esta es mi escena del crimen». Zach Miller giró la cabeza lentamente para mirar a mi hermano, con una expresión gélida.
No alzó la voz. No le hacía falta. Detective, dijo, y la palabra detective ahora sonaba como un insulto. Tu relación familiar es un lastre. El análisis del agente Fletcher es ahora la inteligencia clave en esta operación. Dio un paso más cerca, su sombra se cernió sobre Mark. O cooperas plenamente según las instrucciones o serás expulsado formalmente de este lugar por comprometer una investigación federal. Tú decides. Mark se quedó mirando, sin palabras. Estaba pública, profesional y completamente neutralizado. Mi hermano se había pasado la vida coleccionando títulos. Detective, chico de oro, héroe. Al final, bastaron 2 palabras para borrarlas todas. Agente Fletcher. En el silencio resonante de la humillación de mi hermano, sentí que los últimos vestigios de Annie se desvanecían. Pasé junto a él, concentrándome en la escena misma. La dinámica de poder en el aire no solo había cambiado, sino que se había invertido. Mi voz, al hablar, era tranquila y autoritaria. La voz del agente Fletcher al mando. Me arrodillé junto al marco de la puerta, señalando el grabado casi invisible. El símbolo en el marco es Chechen. Empecé a hablar con Zach Miller, pero lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. Se refiere a una familia política desplazada del conflicto de Grossi. Es una señal de agravio personal, no de robo al azar. Me acerco a las puertas francesas destrozadas y los cristales rotos que se ven en el exterior indican una entrada preparada para engañar a los leos locales y que se centren en un simple allanamiento. Nuestro sujeto es inteligente, meticuloso y quiere que lo subestimemos. Zach Miller y los demás agentes escucharon, asintiendo. No solo me oían a mí, estaban recalibrando toda su investigación en torno a mis palabras. El momento más surrealista llegó cuando vi al compañero de Mark, el hombre que me había sonreído con sorna apenas 1 hora antes, sacar su libreta y empezar a tomar notas de mi análisis. Mi hermano se vio obligado a mantenerse a un lado, como un fantasma en su propia investigación, observando a su subordinado pendiente de cada palabra mía. Mis padres estaban apiñados, con una mezcla de confusión y un asombro incómodo en sus rostros. Me miraban, pero sabía que ya no veían a su hija. Estaban viendo a una desconocida. Cuando el equipo federal tomó el control, le pidieron discretamente a Mark que entregara sus notas y abandonara el lugar de los hechos. Posteriormente, lo apartaron formalmente del caso y, como supe después, recibió una carta de amonestación permanente en su expediente por mal manejo de la escena de un crimen federal. Las consecuencias no fueron emocionales, fueron procesales y permanentes. 1 mes después, el mundo era diferente. El caótico camino de entrada iluminado parecía un lejano recuerdo de otra vida. Estaba de pie a la cabecera de una mesa de caoba pulida en una sala de reuniones segura en la oficina local del FBI en Washington, D.C. Los rostros que me devolvían la mirada eran los de mi equipo, profesionales serios y experimentados. En una gran pantalla detrás de mí se mostraba un rostro con la palabra aprehendido impresa en rojo. Operación diplomática está oficialmente cerrada, dije, con un leve eco en la silenciosa sala. El sujeto fue detenido en un suburbio de Filadelfia a las 6 am. Se han recuperado todos los objetos robados, incluidas las reliquias de la familia Jensen. Un discreto profesionalismo llenó la sala, una sensación compartida de un trabajo difícil bien hecho. El subdirector Thorne se levantó de su silla a un lado de la sala. «Excelente trabajo, Fletcher», dijo, con el peso de su cargo en sus palabras. Su perfil inicial dio en el clavo. A partir de hoy, lideras el nuevo grupo de trabajo interinstitucional sobre el robo de objetos culturales. Me asignaba mi propio equipo. En ese momento, rodeado del tranquilo bullicio de la agencia policial más avanzada del país, sentí una sensación de pertenencia que ninguna cena familiar me había dado jamás. Esta era mi verdadera familia, una que yo había elegido y que me había elegido a mí por competencia y respeto mutuo, no por obligación ni por un guión familiar disfuncional. Este era un legado que yo mismo estaba construyendo,
Un expediente, un perfil, una operación exitosa a la vez. Era una base que yo mismo había forjado, sólida como una piedra. Más tarde esa semana, estaba en mi oficina revisando los archivos preliminares del nuevo grupo de trabajo. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de un número del que no había tenido noticias en un mes. Era Mark. El mensaje era corto. La palabra parecía haber sido elegida con gran dificultad. Annie. Le devolvieron las medallas al abuelo. Me equivoqué. ¿Podemos hablar? Leí el mensaje una vez, y luego otra. Había usado mi antiguo nombre, Annie. Un último intento reflejo de devolverme a esa pequeña y sofocante caja que había construido para mí. Pero el nombre ya no tenía poder sobre mí. No sentí una oleada de triunfo, ningún satisfactorio arrebato de ira. Solo había una serena y tranquila irrevocabilidad. Comprendí que su disculpa era algo que él debía dar, pero que yo ya no debía recibir. Mi pieza ya no estaba ligada a su reconocimiento. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla un segundo. Entonces simplemente archivé el mensaje. No respondí. No lo bloqueé. Simplemente lo moví. Lo guardé en el pasado, donde pertenecía. Mi atención regresó a la pantalla brillante de mi escritorio, al nuevo expediente que me esperaba. Mi futuro me llamaba y estaba listo para responder. Mi hermano creía que un legado se basaba en las historias que la gente contaba sobre ti. Aprendí que un verdadero legado es ser quien, en silencio, escribe el final de la historia. Si alguna vez alguien que creía saber más descartó tu experiencia, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu análisis siempre es reconocido.